Cordial saludo. Mediante el presente video queremos hacer la presentación correspondiente a la fase 2 de la actividad colaborativa del curso de evaluación del aprendizaje mediado por TIC de la maestría en TIC para la educación, estudiantes de cuarto semestre. Para iniciar me presento, mi nombre es Aura Villalo Latorre, líder del grupo, correctora de estilo y compiladora. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Enrique Palomino Carrillo y el rol que desempeño en este trabajo es de administrador del tiempo. Cordial saludo, mi nombre es María Yasmín Sandoval Hernández, soy en esta actividad colaborativa la evaluadora del grupo. Asimismo, para efectos del desarrollo de esta presentación, estos serán los temas a abordar. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación, tipos de evaluación, formas de evaluación, dimensiones de la evaluación, herramientas y métodos de evaluación y finalmente una conclusión final en donde abordaremos cuál es la importancia de la evaluación del aprendizaje. Entonces, en primera instancia es importante definir qué es la evaluación del aprendizaje, lo cual se entiende como un proceso sistemático que se planifica de antemano de manera minuciosa teniendo en cuenta aspectos como el qué, cómo y cuándo para determinar el grado de asimilación de los contenidos del curso por parte de los participantes, es decir, para mirar cuál ha sido la adquisición de los conocimientos impartidos por parte de los estudiantes dentro de su proceso de formación. Asimismo, la evaluación debe cumplir con algunos principios básicos, como menciona Brown, como la promoción del aprendizaje de acuerdo con los propósitos de la formación y realizarse mediante actividades deliberadas y secuenciales que permitan la consecución progresiva de los logros que se plantean para el cumplimiento de las competencias de un curso o asignatura específica, con el fin de identificar cuáles son las debilidades y fortalezas que se pueden presentar en los estudiantes y a partir de allí poder empezar con el proceso de mejora. Asimismo, tiene que ser un proceso dialógico de interacción entre el docente y el estudiante, donde permita, mediante la retroalimentación, el desarrollo del pensamiento reflexivo y la autosuficiencia de los mismos. Debe ser auténtica para que asimismo los estudiantes le encuentren más sentido a los aprendizajes que están adquiriendo y asimismo sea un proceso dinámico, sistemático, constructivo y significativo para el estudiante. Para ello, tenemos lo que son las técnicas de evaluación, que según Rodríguez e Ibarra en 2011, se clasifican como las estrategias que utiliza el evaluador para recoger la información del objeto evaluado, en este caso sería de los estudiantes. Pueden ser de tres tipos, como por observación, por encuestación o por análisis documental o de las producciones que hacen los estudiantes. Asimismo, pueden ser de carácter informal a través de la observación espontánea, la cual utilizaría como instrumentos el registro de cotejo o la rúbrica. Pueden ser semiformales como las actividades o trabajo que se realizan fuera o dentro del aula de clases con instrumentos como los cuestionarios o escalas de estimación, o de carácter totalmente formal que se realizan en momentos concretos y requieren de una mayor planificación, en donde se utilizan instrumentos como exámenes o evaluaciones de desempeño. Asimismo, es importante tener claro en qué consisten los instrumentos de evaluación, ya que son el medio real intangible que utiliza el maestro para obtener la información necesaria y verificar los logros que ha o no obtenido el estudiante durante su proceso de formación, es decir, ¿con qué se va a evaluar? Algunos ejemplos son los cuestionarios, las fichas de indagación, las fichas gráficas, la reflexión personal, las escalas de estimación, las rúbricas, las matrices de decisión, entre otros diferentes instrumentos que se pueden llegar a utilizar. Bueno, es importante hablar de los tipos de evaluación. Primero encontramos la evaluación diagnóstica. Se dice que la evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de conocimiento que tienen los alumnos antes de iniciar este curso de asignatura. En otras palabras, quiere decir que tiene como finalidad identificar las actitudes, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, algunos intereses y motivaciones que posee el estudiante antes de iniciar un proceso o una materia o iniciar un tema dentro de una materia. Es importante que este tipo de evaluación diagnóstica también sea continua,
Es decir, que cada vez que el estudiante inicie un tema, se evalúen qué conocimientos previos posee el estudiante. La evaluación diagnóstica también nos permite tener en cuenta qué contenidos son importantes para el estudiante, es decir, en cuáles tiene mayores habilidades y en cuáles tiene mayores falencias. También encontramos la evaluación formativa, la cual se caracteriza por monitorear constantemente el proceso del alumno, es decir, que hay un seguimiento de carácter informativo y orientador que le permite al profesor y al alumno conocer los progresos pues, de este proceso educativo. Este tipo de evaluación también nos ayuda a que el estudiante pueda, y con el docente pueda mirar cuáles son los niveles académicos que pueden alcanzar en el transcurso de la enseñanza. Encontramos la evaluación sumativa. Esta es una de las evaluaciones más conocidas y en muchos casos es la única utilizada, ya que es en la que como finalidad tiene que el estudiante pueda mirar cuáles son los objetivos programados que cumplió, es decir, que también es como una actividad específica para calificar y determinar los resultados del progreso del estudiante por medio de una nota. Vamos a hablar también de formas de evaluación. Entre ellas encontramos la autoevaluación. El propósito de dicha evaluación es que el alumnado tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje, es decir, que se autoevalúe al mismo de manera crítica para saber si cumple o no con los estándares o los requerimientos dentro del proceso formativo. Encontramos también la coevaluación o la evaluación entre iguales, es decir, que los estudiantes asumen actitudes y expresan su crítica hacia los demás, lo cual les permite poner en práctica la convivencia y les ayuda a observar los avances que tienen como grupo y cada estudiante se puede examinar desde la perspectiva del otro compañero. Encontramos la heteroevaluación, que se caracteriza por ser una evaluación muy interesante, ya que hace referencia a aquellos procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante. Un ejemplo, como cuando el profesor lo evalúa trabajos o viene un agente externo a evaluar el proceso del estudiante. Las dimensiones de la evaluación, según Barbera Gregory en el 2016, dice que son 4. Está la evaluación del aprendizaje, que consiste en el proceso para conocer si los alumnos obtuvieron el conocimiento y competencias determinadas dentro del aprendizaje. Está la evaluación para el aprendizaje, que su principal objetivo es hacer una retroalimentación y aprovechamiento de la misma. Está la evaluación como aprendizaje, que permite la posibilidad de regular el propio aprendizaje de manera analítica y reflexiva. Y finalmente encontramos la evaluación desde el aprendizaje, que permite interconectar los conocimientos previos en función de la adquisición de los nuevos conocimientos. Muy bien. Según el autor Fernández Gómez, en el año 2009, él argumenta que las herramientas tecnológicas forman parte de la solución a los problemas de tiempo y espacio en los procesos de aprendizaje y evaluación. Esto se puede evidenciar en cualquiera de los cursos académicos que se toman en este tipo de modalidad de educación, ¿no? Al mismo tiempo, dice Fernández Gómez, que ayudan a precisar algunos conceptos con respecto a la evaluación. Se debe mencionar entonces el concepto de e-learning. E-learning es una palabra en inglés que quiere decir aprendizaje y lo define como el proceso en el cual, a través del uso de las herramientas tecnológicas, el estudiante desarrolla competencias y adquiere conocimiento en coherencia con el proceso evaluativo, que eso es en esencia la educación, ¿no? Formar estudiantes competentes. Ok, Jorge, disculpa la interrupción, pero te perdimos por un instante, por si puedes repetir la segunda parte del primer párrafo, por favor. Sí, señora. Decía que teniendo en cuenta el autor, entonces aparece acá un concepto, el cual es e-learning, es una palabra en inglés que traduce a aprendizaje, ¿no? Entonces, lo definimos como el proceso a través del cual, mediante el uso de las herramientas tecnológicas, el estudiante desarrolla competencias y adquiere conocimiento en coherencia con el proceso evaluativo. Lo que se pretende es que el estudiante cada vez sea más competente.
Las tecnologías digitales transforman los fines y métodos de los procesos de enseñanza en la educación superior. Esto fue algo dicho por Díaz Durán en el año 2013. Estos señores basaron el estudio principalmente en la educación superior, ¿no? Actualmente podemos mencionar que existen muchas herramientas para evaluar en línea. Tenemos los formularios de Google, que en alguna oportunidad todos los docentes se lo han podido utilizar. Y tenemos unas herramientas también como Kahoot, que ha ganado bastante popularidad últimamente, como ProProf, que justamente es una herramienta de ayuda a los profesores, y Celebrity. Ahora bien, si hablamos de plataformas y aplicaciones que favorecen el diseño de actividades evaluativas, bueno, pues tenemos CIMAC Tools, que es una herramienta para crear mapas conceptuales. Tenemos Hot Potatoes, que son una herramienta importante para trabajar en la parte de los idiomas. Skype, que bueno, es una herramienta que ya todos conocemos, de varios años de trayectoria utilizando Skype. Una muy especial para docentes quizás de inglés, la llamada For Teachers, bueno, que ayudan bastante a los profesores en este proceso de diseño de actividades evaluativas. Eso nos las presenta Díaz Durán en el año 2013. Ahora bien, Díaz en el año 2006 señala que al realizar un diagnóstico sobre lo que el estudiante sabe o desea saber por medio de la valoración de sus conocimientos, sus actitudes, sus desempeños, sus disposiciones, le permite manifestar un verdadero potencial y lo motiva hacia los nuevos aprendizajes. Es por eso que nuestra compañera Yasmín hace unos minutos enfatizaba en esa evaluación diagnóstica que mide esos presaberes que deben tener los estudiantes al llegar a tomar un curso académico. Bueno, para cerrar esta pequeña intervención que estamos haciendo mediante este video, es importante tener en cuenta entonces cuál es la importancia del proceso de evaluación en el aprendizaje. Entonces, el proceso evaluativo en ambientes educativos es uno de los pilares fundamentales que se utiliza de manera transversal en la formación académica de cualquier nivel. ¿Por qué de manera transversal? Porque como ya vimos, viene desde una evaluación diagnóstica, pasa por una evaluación formativa y culmina con una evaluación sumativa en la mayoría de los procesos, permitiendo así promover el desarrollo integral de los estudiantes, ya que dentro de algunas de sus particularidades motiva a la apropiación del aprendizaje en pro de ser aplicados a los contextos cotidianos que se les puedan presentar a ellos y lo que es la resolución de problemas. Sin embargo, el proceso de evaluación debe cumplir con los criterios mencionados, es decir, de ser auténtica, de ser dialógica, con el fin no solo de fortalecer el proceso académico de los estudiantes, sino también para cumplir con aquellas competencias establecidas en términos de calidad para la educación. Con esto damos fin a esta presentación. Agradecemos muchísimo su tiempo, disposición y atención. Muchas gracias. Muchas gracias.